El día de hoy vamos a platicar también con el maestro en Administración Pública, el senador Armando Ríos Peter. Él es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, entre otras comisiones en las cuales también participan. Y él es senador por el estado de Guerrero. Señor senador Ríos Peter, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, con tu auditorio, y saludos a Ivonne y a Rubén también. Preocupados, porque fíjate que ayer platicábamos con un especialista en temas de energía, que es consultor a nivel internacional, el maestro Ramsés Pech, y nos decía que a Pemex pues le van a dar un trato como a cualquier otra empresa y todavía peor. Nos decía el senador Luis Sánchez que Pemex tiene que pagar el 71.5% de impuestos, mientras las demás empresas que vengan a México, ya sean nacionales o extranjeras, pagarán el 10%. Y Ramsés Pech nos decía que va a estar Pemex como empresa en un periodo de prueba, que si no se hace una empresa productiva le van a retirar las concesiones. ¿El trato todavía será peor para Pemex que para cualquier otra empresa, señor senador? Es la pregunta. Pues bien, Eduardo, nosotros nos tiene igualmente preocupados desde que fue la discusión en diciembre pasado con estos cambios que el PRI y el PAN aprobaron a la Constitución, pues entre otras cosas que esta apertura a la iniciativa privada signifique un trato de segunda a petróleos mexicanos. O desigual, porque además le están cargando todo el peso del impuesto, no tiene ni posibilidad de refinanciarse, y ya decíamos que se publica en la página 4 de hoy del periódico El Punto Crítico, donde dicen que no le van a cambiar el régimen fiscal e inclusive se establecen todavía más cargas. ¿Cómo va a poder hacer esta empresa para sostenerse si no es apoyada por el Pacto Federal, por los senadores? Pues mira, desafortunadamente esa la posición que han asumido, ignorando que en las últimas décadas, pues gran parte del gasto público ha venido de Pemex, que en un elevadísimo pago de impuestos, pues ha tenido una plena incapacidad de reinvertir en infraestructura y de modernizar propiamente la depreciación de sus activos que ha venido ocurriendo, y que a diferencia de otras empresas cualquiera, Pemex ha tenido un trato realmente injusto en cuanto al pago de impuestos. En esa apertura que ahora han aprobado y que quieren que se mantenga en la discusión o en las leyes reglamentarias que estarán en la discusión próximamente en el Senado, pues si no se le dan buenas condiciones a Pemex para poder reinvertir, para poder ponerse a la altura de reinvertir en capital humano, en ciencia, en tecnología, pues obviamente va a pasar un muy mal momento. Precisamente por eso nosotros nos hemos manifestado en contra de esta visión que, te reitero, y como tú bien lo dices, da un trato diferenciado, da un trato de segunda a Pemex y la pone verdaderamente en riesgo de viabilidad. Precisamente por eso mantenemos nuestra argumentación. Creemos que esta apertura indiscriminada no era la opción que había que seguir. Creemos que, Pemex tiene una gran viabilidad en cuanto a reinversiones, y me parece que ahí es donde se ha mantenido el debate. Desafortunadamente, pues el PRI y el PAN han ignorado las posiciones que nosotros hemos tenido, han querido mantener esa visión en la discusión de las leyes reglamentarias. Y bueno, pues nosotros seguimos aprovechando estos espacios importantes que gente como tú nos abre para que también esto lo conozca la ciudadanía. Senador, también escuchaba hoy que propones establecer las bases para la construcción de un sistema nacional de gasoductos, con el objeto de garantizar el transporte, almacenamiento y distribución del gas en todas las entidades federativas. Pero con la red que tenemos la ordeñan todos los días y no nos damos abastos. Si se implementara esto, ¿no sería abrirle las posibilidades a los trinqueteros y a aquellos que se aprovechan de este sistema de corrupción para desangrar no solo a la nación, sino también a Pemex? Bueno, obviamente que la ordeña de la que tú hablas es un problema serio, es un problema que hay que hacer valer el Estado de Derecho, pero me parece que ese es un tema que tenemos que arreglar, y no podríamos, creo yo, un país con la capacidad y las necesidades de crecimiento que tiene México, pues inhibirnos de invertir en una infraestructura tan pesada y tan importante como es la conducción del gas natural, porque existan este tipo de problemas. Al contrario, me parece que
el hecho de que existan estos problemas debe de llevarnos, primero enfocarnos a garantizar un cuidado de estas líneas de conducción que actualmente existen y que, como tú bien señalas, pues algunos se aprovechan para robarse directamente tanto el gas como la gasolina como los hidrocarburos, pero me parece que si queremos pensar en el desarrollo del país y un desarrollo compartido, un desarrollo mucho más homogéneo entre regiones, pues por eso estamos presentando esta iniciativa, garantizar que exista un sistema de gasoductos que garantice pues una visualización de las potencialidades de desarrollo, que no tengamos regiones que se vayan a quedar rezagadas. Como tú sabes, yo soy del estado de Guerrero, es una de las entidades más pobres del país, junto con Oaxaca y junto con Chiapas tenemos condiciones muy difíciles en términos de generación de empleo, de condiciones de la educación, de la salud, y me parece que se corre el riesgo, frente al debate que me ha tocado ver en torno a la reforma energética, pues de que se quede el sur marginado por no tener un buen sistema de planeación en términos de conexión de gasoductos. Creo que se corre el riesgo de que se quede solamente al buen decir o a la buena intención del Ejecutivo Federal, y que nos pase como nos ha pasado en otras ocasiones, que las grandes inversiones se sigan concentrando en los estados del norte, del centro del país, sin tener una visualización de un desarrollo, como te decía yo, homogéneo, y precisamente por eso nos parece indispensable consolidar un sistema nacional de gasoductos que tenga subsistemas, el subsistema sur-sureste, el subsistema centro, el subsistema norte Baja California Sur, que nos garantice, obviamente el subsistema oriente, que nos garantice pues un desarrollo mucho más homogéneo entre regiones, aprovechando el potencial obviamente que tenemos en cada una de ellas, pero aprovechando pues el costo de energía mucho más barata que nos posibilitaría el acceso al gas natural. Y además poder competir mejor. Y como bien dices, Guerrero, Oaxaca y otros estados que son estados llenos de recursos, ricos realmente en recursos naturales, y que se encuentren en esta situación tan desastrosa. Yo quisiera también preguntarte, se dice que se quiere vender el petróleo, pero ya desde hace 76 años, desde 1938, pues el petróleo se vende a las naciones extranjeras donde se genera tecnología, riqueza, y nos vienen a vender el jugo de naranja una vez que nosotros les dimos las naranjas. ¿Qué es lo que habría que hacer en el Senado de la República para que realmente se generara riqueza aquí en el país y que las empresas o los mexicanos pudiéramos participar del negocio? Bueno, yo creo que uno de los graves problemas que se han presentado en la industria energética del país, en Pemex de una manera importante, es el saqueo indiscriminado, del cual varios grupos, desde actores sindicales de alto renombre en las últimas décadas, hasta contratistas. Ahí está el escándalo de ozonografía que hoy está latente y es parte de las principales notas de los diarios del país, que es solamente un botón de muestra de cómo pues han sido unos cuantos los que se han aprovechado de una riqueza que debiera compartirse verdaderamente en las principales vertientes que provocan y que generan desarrollo en el país. Hay contratistas que han venido aprovechándose durante décadas de su relación con Pemex sin que esto posibilite mucho mejor competitividad para la empresa. Ha habido corrupción, ha habido malos manejos. Me parece que ahí hay una de las vertientes fundamentales de donde es una hebra muy importante, digamos, donde cualquier cambio, cualquier modificación que se le quisiera hacer al sector energético, pues tenemos que partir de transparencia, de buen manejo de los recursos, de garantizar pues que los dineros vayan verdaderamente hacia donde están asignados, que se utilicen de manera eficiente y efectiva en temas como la educación, insisto nuevamente, en la inversión en ciencia y tecnología, que son variables que han posibilitado que otros países como los que tú destacas, pues tengan eso, generación de valor agregado, crecimiento, capacidades de tener una industria pues mucho más potente y con mucho mayor crecimiento. Eso me parece que es una de las principales variables que debieran estar sobre la mesa frente a cualquier discusión energética. Pues senador, ojalá que se logre el mejor consenso, ¿no?, para obtener las mejores leyes que permitan a los mexicanos salir de este ostracismo en el que nos encontramos. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y nos compartas tu forma de pensar y lo que se está buscando en el Senado de la República. Muchas gracias. Al contrario, te agradezco enormemente a ti y obviamente a tu importante auditorio que nos escucha.
Gracias, es el senador Armando Ríos Peter. Él es senador por el estado de Guerrero, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, secretario de la Comisión de Gobernación, secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Luego uno se pregunta cómo es que les da tiempo para acudir a tanto y tanto trabajo. Bueno, ahí tienen ustedes la información y son los que toman a final de cuentas la mejor decisión en función de esta información que le hemos dado.